Ya el gobernador acaba de saludar a gran parte de los presentes, ya lo tenemos ustedes. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Gracias a todos y a todas, es un placer estar aquí. Señora alcaldesa María Mayita Meléndez, qué gusto poder compartir aquí en el pueblo de Ponce, en la ciudad señorial de Ponce. A los compañeros del gabinete, Frankie Chévere, a los compañeros de la Cámara de Representantes, del Senado de Puerto Rico, y a todos y todas ustedes, amigos de tanto tiempo, muchos, bueno verles nuevamente. De entrada tengo que decirles que muy calurosamente, como siempre, la alcaldesa me dice, bienvenido a su pueblo, porque yo nací en Ponce. Pero como ella dice, los ponceños tienen el derecho de nacer donde quieran. Entonces me participó de ese derecho a mí de poder ser cuameño habiendo nacido en Ponce. O sea que le agradezco esa distinción, señora alcaldesa. Siempre es un privilegio compartir con usted y compartir con Ponce. Es que encuentro además placentero y muy apropiado esta actividad desde su propio título, de la crisis a las oportunidades, porque al fin y al cabo de eso es de lo que se trata, lo que está pasando en Puerto Rico. Hace unos días, más de 2 años, que juré como gobernador de Puerto Rico. Y quisiera conversar con ustedes muy brevemente qué ha estado pasando. Pues mire, en aquel momento vivíamos un déficit del 25% del presupuesto, había un déficit de 2.200 millones de dólares. Y una deuda pública que sobrepasaba los 70.000 millones de dólares. Como todos saben, es algo que se ha estado discutiendo por tanto tiempo. Pero más allá que el déficit económico, había unas circunstancias sociales que provocaban otros déficits. Por ejemplo, un déficit de confianza de la gente. Llevábamos en aquel momento 3 años consecutivos con más de 1.000 asesinatos. Eso es terrible, porque provocaba en la gente la aprensión a la hora de decidir salir a la calle. Y cuando sumábamos esas circunstancias, la Universidad de Puerto Rico con cada vez menos estudiantes, la escuela pública con más deserción, aquellas circunstancias provocaban el peor déficit que hemos enfrentado, pero no tiene nada que ver con circunstancias, digamos, de decisiones políticas de ningún gobierno. Es que era un déficit de optimismo. Invirtiendo la sintaxis, cuando llegué como gobernador, el problema es que teníamos un superávit de pesimismo que había que combatir. Y ante esas circunstancias pusimos en marcha un plan para hacerlo funcional. Ya ustedes han escuchado del licenciado Frankie Chévere. Por ejemplo, que por primera vez las pequeñas y medianas empresas tienen por ley los mismos incentivos que tienen las empresas grandes. Eso es algo que las pequeñas y medianas empresas y los defensores de las pequeñas y medianas empresas llevaban luchando. Y déjenme decirles, esa legislación pasó unánimemente en la Asamblea Legislativa. O sea que deja de ser una medida de un partido para ser una medida de todos. Esa medida ya se está implantando y va dando resultados. Eso es solo una pequeña parte de las cosas que hemos estado haciendo. Entonces vemos con ejemplos reales cuáles han sido los resultados que ha ido brindando el plan que pusimos en marcha. Puerto Rico había dejado de apostar a la manufactura, por ejemplo, y llevaba reduciéndose. Y continuó reduciéndose hasta el año pasado, donde logramos invertir la curva. Y por primera vez en 10 años, la manufactura comenzó a expandirse. Entonces alguien dirá, bueno, claro, esos son los números del gobierno, que siempre, a veces con razón, a veces sin ella, se ponen en entredicho. Pues debo corregir ese pensamiento.
esos números no son del gobierno de Puerto Rico. Esos números que indican que la manufactura se está expandiendo son números del Federal Bureau of Labor Statistics, del Buró Federal de Estadísticas de Empleo. Y entonces uno empieza a atar cabos. Tenemos aquí en Ponce una expansión extraordinaria que anunciamos hace alrededor de un año en Cobiden, que trajo nuevas líneas de producción a la empresa. Las trajo del estado de Connecticut. Eso tiene un simbolismo. Eso lo que quiere decir es que la empresa Cobiden encontró más rentable, encontró un mejor retorno de inversión al producir esos equipos médicos en Puerto Rico versus el retorno de inversión que le ofrecía el estado de Connecticut por el mismo producto. Un poquito más hacia el oeste, saliendo desde Ponce, hay una expansión en progreso de 250 millones de dólares. La de Cobiden, si mal no recuerdo, la de 100 millones. En la empresa Cooper Vision. Ambas empresas multinacionales, tenían muchos países para escoger, pero escogieron hacer sus ampliaciones de cientos de millones de dólares en Puerto Rico. Una en Ponce, la otra en Juana Díaz. Y así puedo mencionarles muchas otras que ustedes han repasado conmigo durante estos 24 meses. Eli Lilly en Carolina, una expansión de más de 250 millones de dólares. Entonces, mire qué cosa sucedió. Eli Lilly, luego de anunciar esa expansión en Carolina, decidió cerrar un grupo de plantas en distintos lugares del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Tenía una planta en Carolina y una planta en Guayama, que aún la tiene. Pero en Puerto Rico decidió no cerrar. Como tiene que procurar ahorros, en Puerto Rico decidió consolidar las dos plantas en la de Carolina, aumentando la inversión en 20 millones adicionales en la planta de Carolina para atraer a Carolina el 100% de los empleados de Guayama. De manera que no se perdió ni un solo empleo. Y así sucede con la expansión de 200 millones de dólares de Bristol Myers en Humacao, o de Eaton Electrical, o de St. Jude Medical, o de Baxter, o de Becton Dickinson, o de Hewlett Packard, o de Microsoft. La expansión de Microsoft además tiene un elemento muy particular, y quiero comentarlo con ustedes. Hace 24 meses, Microsoft exportaba a todo el hemisferio occidental desde Humacao. Eso lo que quiere decir es que usted podía estar en la Patagonia, o en Alaska, o en cualquier punto en el medio, y si le daba download a un producto Microsoft, lo estaba exportando de Humacao. Pues la expansión de Microsoft en Humacao permite que Puerto Rico haga una celebración sensacional. No importa donde usted esté ahora en el mundo, ya no en el hemisferio. Usted puede estar en la Patagonia, puede estar en Alaska, puede estar en Tokio, Japón, o puede estar en Londres, Inglaterra, o puede estar en Sudáfrica, donde quiera que esté en el mundo. Si usted hace download de un producto, Microsoft va a estar haciendo download desde Humacao, Puerto Rico. La expansión de Honeywell, la empresa aeroespacial, y otras así, como por ejemplo en Santa Isabel, aquí muy cerca, también de industria aeroespacial. La expansión de Infosys, de Infotec, y la llegada de Lufthansa. Representan ya no solo el establecimiento, sino la creación de un centro mundial de manufactura y de creación y prueba de productos para la demanda aeroespacial. Ya no somos solo los mejores del mundo en farmacéutica, que nos hemos consolidado. Se iba reduciendo, ahora se va expandiendo. Ya no somos solo los mejores del mundo en equipos médicos, industria que encontramos reduciéndose y ahora se está expandiendo. Sino que hemos decidido ser los mejores del mundo en aeroespacial. Y usted dirá, esa sí que es una prueba fuerte. Bueno, lo mismo se nos dijo hace 65 años
cuando llegó Pfizer por primera vez a Puerto Rico. En aquel momento jamás nadie pensaría que Puerto Rico produciría más fármacos que Europa y que los Estados Unidos. Pues sí, hoy Puerto Rico es el principal productor de fármacos del mundo. Igual que de equipos médicos. Lo importante es que esas dos industrias se iban contrayendo, detuvimos la contracción y se inició una expansión otra vez. Por eso, el Federal Bureau of Labor Statistics puede, y además vieron cómo ha mejorado el inglés, ¿se dieron cuenta? Podría decir Buró Federal de Estadísticas de Empleo, pero no, quiero decir Federal Bureau of Labor Statistics. Por eso dice que la manufactura se está expandiendo, porque es una realidad constatable, medible. Pero no podíamos quedarnos ahí. El turismo se iba achicando. Recordarán aquella terrible primera plana hace ya varios años, que decía que los cruceros se estaban yendo. Pues mire, ¿sabe qué? No solamente se está expandiendo, es que está estableciendo nuevos récords históricos. Es decir, cada mes el puerto de San Juan rompe el récord histórico. Para que tengan idea, ayer nada más había 11,000 visitantes de crucero en el puerto de San Juan. Cuando termine este año fiscal, a junio 30, van a haber llegado más de 1,5 millones de pasajeros de crucero al puerto de San Juan. El aeropuerto Luis Muñoz Marín no es excepción. En la década del 80, para el año 1986 precisamente, el aeropuerto Muñoz Marín alcanzó por primera vez en la historia 8 millones de visitantes en un año. 1986, yo estaba en 9º grado. 2010, por primera vez desde entonces, bajó de 8 millones a 7.8 millones. Decidimos invertir esa ecuación. Empezamos a promover que las líneas aéreas que están en Puerto Rico se expandan, logrando expansiones de JetBlue, por ejemplo, el vuelo directo a Chicago, por decir un ejemplo, las expansiones de Delta, expansiones de American, y traer nuevas líneas aéreas. Habíamos perdido en el 2012 nuestra única conexión con España, que era un vuelo semanal de Iberia a Madrid. Pues lo sustituimos por 2 vuelos semanales de Air Europa a Madrid. Además traímos nuevas líneas aéreas, como por ejemplo Southwest. Avianca, que se había ido hace 12 años, decidió regresar. Regresó, para que sepan, hace 18 meses con 3 vuelos a la semana directo a Bogotá. 6 meses después, la demanda era tal que añadieron una 4ª ruta a la semana. Y en diciembre pasado añadieron una 5ª ruta a la semana. O sea que Avianca, luego de haberse ido por 12 años, regresó y se está expandiendo. Esperábamos terminar el año natural 2014 con 8.3 millones de visitantes en el aeropuerto Muñoz Marín, lo que quiere decir que volvimos a superar la marca de los 8 millones. Nos equivocamos en el estimado y lo tengo que decir aquí. No fueron 8.3, fueron 8.8 millones de visitantes en el aeropuerto Muñoz Marín en el año natural 2014. Quiero repetir, 2010 bajamos a 7.8, 2014 subimos a 8.8. Quiere decir que en 4 años, pero particularmente en los últimos 2, porque se ha ido reduciendo, aumentó y hemos logrado aumentar 1 millón de visitantes al año. Por eso las líneas aéreas se expanden, porque hay demanda por los vuelos a Puerto Rico y desde Puerto Rico. Las cadenas de hotel también dan muestra de lo mismo. Cadenas de hotel como Hilton se habían marchado. En los últimos 24 meses, Hilton ha ya inaugurado 2 hoteles e iniciado la construcción de un tercero. Corrijo, ha inaugurado 3 hoteles e iniciado la construcción de un 4. Y en cuanto a eso tenemos muy buenas noticias pronto, porque vienen más hoteles. Por ejemplo,
hoteles que encontramos cerrados, como el Normandy, un ícono de nuestro país, pues estamos luchando con mucha fuerza, como ya se ha mencionado en los medios, y estamos trabajando para reabrir el Normandy. El condado Vanderbilt estaba cerrado, se había renovado, nadie lo había podido abrir, abrió operaciones. Entonces ven cómo no es que llegan más pasajeros al puerto de San Juan, no es que llegan más personas al aeropuerto Muñoz Marín, es que llegan a quedarse en hoteles a consumir en nuestras ciudades. El otro día pasaba un muy buen momento en una conferencia de prensa porque alguien me preguntaba sobre las medidas que hemos aprobado para financiar la autoridad de carretera. Y yo le respondí al periodista como una premisa. Fíjate qué curioso. Hace 24 meses me preguntaban si carretera iba a quebrar, y si acueducto iba a quebrar, y si puertos iba a quebrar, y si la autoridad de energía iba a quebrar. Y han notado que ya esa discusión de si las agencias públicas están en bancarrota o no, pasó de la opinión pública. Ya no se discute, ya no se me pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque ya no es un issue. Pero financiar la autoridad para que la autoridad sobreviva por sí misma sin que dé servicios no puede ser un logro. Logro tiene que ser lo que suceda de eso. Por ejemplo, que estemos a punto de asfaltar la carretera número 30 entre Humacao y Caguas y que ya estamos identificando los fondos para asfaltar la carretera número 10 entre Ponce y Adjuntas. Y sabemos que hay que hacer mucho más. Sabemos que los municipios han tomado parte en esto y con sus propios recursos en ocasiones han asfaltado carreteras que son propias y a carreteras que son estatales. Igual que muchas veces el gobierno central le da fondos a los municipios para que asfalten sus carreteras municipales. O sea que se empieza a dar una relación un poco simbiótica, ¿verdad? Es verdad, hay veces que los municipios han asfaltado o bacheado en carreteras estatales. Hay veces que el Estado le ha dado chavos a los municipios para que asfalten carreteras municipales. Sé que hay que hacer mucho más. Por ejemplo, darle liquidez al Banco Gubernamental de Fomento nos va a permitir desarrollar proyectos que son importantes para el país. Dragar el Caño Martín Peña, terminar la carretera 10. Son proyectos que cuestan dinero y que, por supuesto, nadie nos va a regalar. Por lo tanto, hay que levantar el capital para poderlos hacer. Y hemos procurado ir más allá. Miren, hay íconos negativos de nuestro país que tenemos que cambiar. Le voy a dar dos ejemplos, uno lejano geográficamente, pero conocido por todos, y otro cercano. Cuando usted trabaja en San Juan y va de camino a su casa, usted está en una reunión en San Juan y sale para acá, para Ponce, don Pedro Ortiz Álvarez, doña Ina lo llama, ya saliste, y él dice, acabo de salir, probablemente le diga, estoy por llegar, estoy por pasar o acabo de pasar el Oso Blanco. ¡Qué terrible! Cuando nuestro landmark, nuestro punto de referencia es una penitenciaría. Pues allí estamos construyendo el Centro Comprensivo de Cáncer y la Ciudad de la Ciencia. Yo recuerdo cuando niño que pasábamos por allí, yo procuraba fijarme en las torres de vigilancia a ver si veía la silueta del policía. O en las ventanas a ver si los presos habían colgado algo. Recuerdo una vez que hubo un motín, yo era niño, y habían quemado cosas por las ventanas.
Yo quiero que cuando mis hijos y mis nietos y mis nietas pasen por allí, no estén buscando la oficina, la silueta de un guardia de seguridad en una torre de vigilancia. O ver si ven un confinado lanzando un paño por la ventana, sino que vean un lugar de estudio, de creación, de ciencia, de libertad. Donde creamos futuro, no donde encerramos el futuro. Pero aquí más cerca, si yo salgo de Cuamo para Mayagüez y me llama mi esposa, probablemente le decía, estoy por, acabo de, o estoy pasando la Corco. También recuerdo cuando era niño íbamos para Guánica, donde trabajaba mi papá, y aquella ciudad, parecía una ciudad con muchos faroles. La Corco funcionando, aquel complejo de petroquímica que había allí. Y luego, de la nada, ¡boom!, cerró. Pues ya iniciamos, como ustedes saben, y pronto se reanudará el proceso de desmontar aquel lugar para que sea un lugar de producción. Y ya mismo inicia la Corco también a desmontar sus áreas. Y la gente de Empire Gas tendrá allí sus almacenes y lugares de producción. Lo que era un lugar de chatarra horrible, quería la retina cuando pasamos por el lugar, va a ser un lugar de empleo para la gente. Va otra vez a ser un lugar de producción, de pujanza económica, sustituyendo íconos negativos por íconos positivos. Lo hicimos en lo que era la Sonoil, después Shell Chemical en Yabucoa, con la empresa privada. Y en esto el esfuerzo no ha sido solo del gobierno, como mencionaba ahora la empresa de gas. Agradezco y tengo que reconocer, por supuesto, el liderato de DISUR. DISUR ha sido fundamental al unirse al esfuerzo de limpieza. En estos complejos petroquímicos entre los vecinos pueblos de Peñuela y Guayanilla. Y han además promovido y buscado maximizar el desarrollo económico del sur. Una agenda que comparto con ellos. Pero tiene que haber más proyectos de la región y yo no pretendo dar un catálogo, por supuesto. Por ejemplo, puedo mencionar la rehabilitación de 13 kilómetros de la mayor troncal sanitaria de la región, que es un proyecto de $29 millones de la Autoridad de Acueducto y que impacta positivamente a 54,000 familias, un proyecto de 29 millones, para mejorar la calidad de vida de 54,000 familias. Multiplique eso por lo menos por 2. Por supuesto que también estamos trabajando con la Compañía de Comercio y Exportación y a través de la Compañía de Comercio y Exportación y el licenciado Frankie Chévere para lograr que 19 microempresas se beneficien del Programa de Desarrollo Económico Comunitario y del Programa de Negocios que sean certificados para beneficio de la ley, que obliga al menos al 20% de las compras del gobierno para suplidores puertorriqueños. Eso ha tenido un impacto en otros renglones. ¿Saben qué? Hace 24 meses la bandeja de comedores escolares tenía un poco más del 20%, si mal no recuerdo, 24% de productos agrícolas de Puerto Rico. Escuchen eso. La bandeja de comedores escolares, donde se sirven más de 400,000 bandejas en desayuno y en almuerzo, solamente poco más de una quinta parte era de productos agrícolas de Puerto Rico. Hoy es poco más de 60%. Eso quiere decir que dinero que antes se exportaba para un importador de alimentos se queda aquí porque se le va a la mano de un agricultor puertorriqueño. Dinero que se queda, decenas de millones de dólares que se quedan en Puerto Rico.
de gente que tiene más dinero para comprar cosas en sus comercios, para adquirir servicios que ustedes prestan. Hay un proyecto que venir a Ponce y no hablar de él es buscarse un pinche con Mayita. Y con Cacho, y con Tato, y con Ramoncito, y con Martín. Ramoncito es senador y con Ramoncito el alcalde también. Y el proyecto del Puerto de las Américas. Fue sin querer, estoy seguro. No fue la alcaldesa, no fue la alcaldesa. Es que yo digo el Puerto de las Américas y oigo en la mesa de la alcaldesa que sucede algo así como que... Quiero en conjunto hablar de dos proyectos que son fundamentales para el desarrollo de Puerto Rico. Y quiero ponerlos frente a un espejo que todos conocemos muy bien. El espejo de Raimi, en Aguadilla. Raimi cerró en 1974. Yo tenía 3 años. El primer proyecto importante de desarrollo de Raimi sucedió en el año 2014. Y está en construcción, es el proyecto de Lufthansa. ¡40 años! Y no se dio un solo proyecto de desarrollo importante en Raimi. Cerró una de las principales bases aéreas de los Estados Unidos fuera del continente. Y no pasó nada. Y en el interín hubo gobiernos populares y gobiernos PNP, ¿saben? Muchos y variados. Y no pasó nada. Ruby Road cerró en el 2004. En el interín hubo gobiernos populares y gobiernos PNP. Y lo único que pasó fueron controversias. Recordarán Sochi's Life, Las Crápulas y otras tantas controversias. Pues en diciembre escogimos, luego de un proceso de RFP, el desarrollador para Ruby Road. De hecho, quien ganó el RFP es la empresa norteamericana con más experiencia haciéndolo. Hay varios proyectos que podrían cotejar en Virginia, en el estado de Virginia, o en San Diego, en el estado de California, que la empresa Clark, proyectos de bases navales que cerraron y que la empresa Clark repotenció en beneficio de esas jurisdicciones. Pues igual, muy poco había pasado en el puerto de Ponce. Algunas administraciones, por ejemplo, la administración de Ico Sayas había adquirido las grúas y había hecho unas mejoras. Bajo la administración de la alcaldesa se habían hecho otras, iniciado unos esfuerzos. Alcaldes de 2 partidos, gobernadores de 2 partidos. Pues es para mí motivo de privilegio. Decir que, como decía la alcaldesa, en cuanto a otros temas anteriores que hemos trabajado en conjunto, por ejemplo, mencionaba ella el ejemplo de la oficina de pasaporte. Yo no vine aquí, y es algo que me enorgullezco de decir, a reñir con la administración municipal de Ponce, no solo porque yo nací aquí, sino porque al fin y al cabo nadie gana nada, si ese fuera el caso. Hemos establecido unos procesos, hemos solicitado propuestas, y estoy convencido de que antes de que termine este año, el puerto de las Américas va a tener por fin un operador de calibre mundial. Y estamos a punto de iniciar la circunvalación de la carretera 9.
que es el último proyecto que se necesita del plan vial del proyecto Ponce en Marcha. Carreteras que, habiendo hecho lo que hicimos en la Autoridad de Carreteras, podemos hacer obras como esa. Escúchenlo bien. Ponce en Marcha, que inició en la década del 80. Todavía hay proyectos viales de Ponce en Marcha que no se han construido. Falta ese. Proyecto del anillo de circunvalación de la carretera número 9. Pues ya en las próximas semanas vamos a iniciar su construcción y es el último proyecto que falta del plan vial, del plan maestro de Ponce en Marcha. Compatriotas, cuando yo leo Twitter, además de escuchar radio, por supuesto, y tengo que agradecer a Uno Radio Group esta oportunidad que me dan y la creación de este foro. Siempre es un privilegio. Y leo el periódico y veo los noticieros, por supuesto. Nosotros vivimos en un país donde demasiadas personas han descubierto que es fácil ser elocuente siendo negativo. Quiero repetirlo. Ser elocuente hablando mal es un mamey. Eso lo hace cualquiera. Ser elocuente tratando de ser objetivo, eso es difícil. Entonces vivimos en un país que se afana por la descualificación del otro. Que entiende en demasiados de sus líderes que es en el ataque al adversario donde obtiene ganancia política. Eso es terrible. Nosotros hemos tenido en los dos principales partidos, debo decir los tres, pero por mencionar solamente dos líderes, gente que nos enseñó otra cosa. Estoy seguro que igual que yo, muchos de ustedes se han afanado por leer sobre política o sobre la historia política de Puerto Rico. Mire, usted no encontrará un insulto entre Luis Muñoz Marín y Luis Ferré. Entonces, si ese es el principal líder de los populares, y si ese es el principal líder de los PNP, y si fueron los dos que más alcanzaron en beneficio del país desde sus respectivas agendas distintas, pero a veces tan comunes, ¿por qué los populares y los PNP no los imitamos? Y en vez de hacer uso del micrófono para el ataque estridente, no hacemos uso del micrófono para la discrepancia sincera, pero para adelantar las causas. ¿Por qué no? Y déjenme decirle, decir lo que estoy diciendo siendo candidato es bien fácil, siendo incumbente es más complicado. Ahora quiero establecer una símil con ustedes para terminar. El proceso de Lufthansa fue bien difícil. Me siento muy orgulloso de ese proceso porque fue bien duro. Porque estábamos compitiendo con todos los países del Caribe y América Central, el norte de Sudamérica y los estados del sur de los Estados Unidos. O sea, la competencia era dura. Entre los países que están en esa región que he mencionado, está México, están los estados del sur, Florida, Georgia, Luisiana, Texas, por mencionar algunos. México, Panamá, Colombia, competidores formidables, ¿saben? Había otros, pero por mencionar esos. Cuando llegamos, habían descartado Puerto Rico. El gobierno no había mostrado interés, por la razón que fuera.
y decidimos entrar en la pelea. Fue el presidente de un banco quien me advirtió de la situación. Y les pedí una reunión. Y me dijeron, lo lamento, ya se llama México Project. Iban para un lugar que se llama Querétaro, si mal no recuerdo. Y el proyecto se llama Proyecto México, de Lufthansa. Y yo les dije, yo quiero competir. Y los invité a una reunión. Y en la reunión procuré utilizar palabras que ellos no pudieran resistir. Por ejemplo, allí había miembros que tenían que reportar a su junta. Y yo le dije, yo quiero hacer todo lo posible por garantizar que el retorno de la inversión de Lufthansa sea mejor en México que en Puerto Rico. Mejor en Puerto Rico que en México. Decirle eso es obligarlo a reportar. O sea, él no puede ocultarle eso a su junta. Que el gobernador del país le está diciendo a ellos que quiere lograr que el retorno de la inversión sea mejor en Puerto Rico que en México. Y empezamos a trabajar. Y les voy a decir cosas que hicimos. Todas legales, por supuesto. Por ejemplo, ellos trajeron aquí el director de uno de los principales MROs, de Centros de Reparación y Mantenimiento y Acondicionamiento de Aviones de Lufthansa en el mundo, que está en Budapest. Un alemán. Yo le puse chofer y vehículo. Quería saber qué cosa hacía. Yo tenía reunión con él al otro día. ¿Saben qué hizo? Fue a bailar salsa con su esposa. Un alemán. Averigüé y resulta que el tipo es competidor de salsa. Y fue a la placita de Santurce. Al otro día en el almuerzo le dije, cuénteme, ¿cómo la pasó? Y me dijo, pues muy bien. ¿Y qué hizo? Y me dijo, pues fui a bailar salsa. Y yo, no me diga, ¿en serio? ¿Y a dónde fue? Ah, la placita de Santurce, bello lugar, sí, ¿no? Mucha cultura ahí, un lugar histórico. ¿Y con quién fue? Me dice, con mi esposa. Y le dije, ¿nadie más? Me dijo, no, nadie más. Me dijo, le dije, no puede ser, ustedes dos fueron solos. Sí. ¿A bailar salsa? Sí. Le dije, hágase en México, vaya. Hágalo en México. A ver cuánto van a pedir por usted de recompensa. Es más, le dije, ¿qué tal si le dice a los que van a dirigir el MRO de México que procuren cuántos guardaespaldas y vehículos blindados van a solicitar para llevar a sus hijos a la escuela? Y me dijo, that's a low blow. Y yo le dije, oh yes. Pero mejor aún, ¿sabe lo que hice? Con los encargados del proyecto de México. Le dije que se reunieran con los gerentes generales y presidentes de las principales multinacionales que están en Puerto Rico, que son mexicanos. No que la multinacional es mexicana, sino que el director es mexicano. Y le dije, reúnase con ellos y pregúntele dónde debe estar. Porque una de sus dudas era que en Puerto Rico la mano de obra es más cara que en México. Y yo le decía, sí, pero la calidad recompensa y supera el descuento del costo de la mano de obra. Y alguna cosa, pregúntele a esos empresarios, pregúntele al gerente general de Microsoft, o al gerente general de Hewlett Packard, o al gerente general de la farmacéutica AbbVie, que son mexicanos. ¿Y saben lo que hizo? Fue y les preguntó. ¿Y saben lo que le dijeron esos mexicanos? Mexicanos orgullosos de su país, ¿saben? Le dijeron que si la decisión era entre México y Puerto Rico, tenían que escoger Puerto Rico. Y si le hubiese preguntado a usted, y si ese alemán le hubiese preguntado a un puertorriqueño, ¿qué le hubiese contestado el puertorriqueño? En el Mercedita. ¿Saben qué? Trágicamente el puertorriqueño le hubiese dicho, ay, mire, es que los permisos, mira, que es que las condiciones de la carretera 10, mira, pero es que lo que pasa es que Hacienda los reintegro. Mire, que es que el contrato de sesco de Carolina,
Esa es la realidad. Y yo les quiero lanzar este reto a ustedes. Los alemanes de Lufthansa, pudiendo escoger otros países, escogieron Puerto Rico, confiaron en nosotros, en ustedes, en los puertorriqueños. Y los de Eli Lilly, a la hora de invertir cientos de millones de dólares, igual que los de Cooper Vision, o los de Cobiden, o los de St. Jude Medical, o los de Bristol Myers, o los de Eaton Electrical, o los de Becton Dickinson, a la hora de invertir, decidieron escoger Puerto Rico. Merck anunció un cierre de planta terrible. Quien primero me lo dijo ese día para corroborar que era verdad fue Alex Delgado de Noti1. Una noticia negativa. 6 meses después anunciamos que conseguimos una nueva empresa farmacéutica que compre esa. Y la planta que había dejado Pfizer en México hace muchos años, en Caguas hace muchos años, logramos una empresa mexicana de farmacéutica, Neol Pharma, que la abriera y allí está operando. ¿Por qué ellos confían en Puerto Rico? Para invertir cientos de millones de dólares. ¿Por qué Microsoft confía en Puerto Rico el 100% de su exportación mundial a través del Internet? ¿Por qué Hewlett Packard confía en Puerto Rico? ¿Por qué el mundo entero confía en Puerto Rico para producir más de la mitad de la insulina que se consume en el mundo? ¿Sabía eso usted? Que en Puerto Rico se produce más de la mitad de la insulina que se consume en todo el mundo. Que Puerto Rico por milla cuadrada produce más fármacos que cualquier lugar del mundo, más que Singapur, más que Irlanda, más que los Estados Unidos, más que Inglaterra, más que Francia, más que cualquiera. Que producimos más ingenieros por milla cuadrada que los Estados Unidos o que cualquier lugar del mundo. Entonces, si el mundo entero confía en Puerto Rico, si los alemanes confían en Puerto Rico, si los ingleses, si los americanos confían en Puerto Rico, ¿qué falta para que los puertorriqueños confíen en sí mismos? Esto no es un asunto de populares y PNP. Es que para que los PNP adelanten su causa y para que los populares adelanten la suya, los puertorriqueños tienen que creer en sí mismos. El otro día en la Fortaleza había un grupo de jóvenes y yo paré a saludarlos. Estaban en el área de la muralla. Le dije que es lo más que les ha gustado y me dice, los jardines están muy lindos y la vista. Y uno de ellos me dijo, qué bello es este país. Yo dije, la verdad es hermoso. Pero ¿sabes qué? Eso que estás viendo no es paisaje. No es país, es paisaje. ¿Alguien ha visto una isla desierta que se llame país? Y entonces les dije, ¿y qué es el país si eso es paisaje? Y me dijeron, las personas. Y dije, exactamente, las personas. Cuando decimos que Puerto Rico tiene que mejorar, estamos hablando de nosotros mismos, ¿saben? Y cuando alguien habla mal de Puerto Rico, está hablando mal de sí mismo. Por eso la próxima vez que a usted alguien le hable mal de este país, sepa que está hablando de usted, que está hablando mal de usted. Cuando vemos basura en la calle, es verdad que el gobierno la tiene que recoger, pero alguien la tiró. Que cuando vemos una pared llena de pasquines horribles, es verdad que el gobierno la tiene que limpiar, pero alguien los pegó. Cuando hablamos de que este país puede echar para adelante, estamos hablando de nosotros mismos. Y si usted piensa que no, usted está pensando de usted. La próxima vez que hable mal de Puerto Rico, alguien delante de usted, siéntase aludido porque está hablando mal de usted. No está hablando mal de mí, ni de Mayita, ni de los compañeros de la Asamblea Legislativa, en Senado, Cámara. Está hablando mal de usted. Siéntase aludido, moléstese, indígnese y diga, este es mi país. Y tendremos nuestros defectos, pero también tenemos nuestras virtudes. Tendremos nuestras sombras, pero también tenemos nuestras luces. Y hay tantas áreas donde nadie nos pone un pie al frente. Yo estoy convencido de que este país va a seguir echando para adelante y va a seguir bajando el crimen y va a seguir bajando el desempleo porque es un país que vuelve a confiar en sí mismo. Y así, solo así, podremos juntos seguir pasando de la crisis a las oportunidades. Sí, juntos seguir moviendo a Puerto Rico. Gracias por la oportunidad.